Es- Estamos presentando aquí el libro El futuro de la educación a distancia en Puerto Rico. El libro empezó como una invitación por parte de varias organizaciones latinoamericanas a tener un libro sobre el futuro de la educación a distancia en diferentes países de América Latina. Así que acepté la invitación a presentar sobre Puerto Rico. Y de ese capítulo en ese libro, pues también se juntó el curso de teoría y práctica de la educación a distancia, un curso en la Universidad de Puerto Rico. Así que el grupo doctoral pues, continuó con ese capítulo para tener el desarrollo de un libro. El grupo en la UPR pues comenzó con la lectura y la discusión del libro de Claudio Rama, La reforma de la virtualización de la universidad, y sobre esa discusión pues se formó una visión en conjunto para darle un tipo de continuidad a los diferentes capítulos, y cada integrante del curso pues comenzó el desarrollo de sus capítulos para este libro. Así que de los diferentes capítulos, aparte del capítulo que era para ese libro latinoamericana, pues Miguel Báez, Yaneli Eve, Andrés López y Omaira Toje pues también contribuyeron con sus capítulos a este libro. El libro tiene una introducción que presenta el por qué la educación a distancia es importante, para hablar luego en los diferentes capítulos sobre hacia dónde va. Pero en esta introducción pues se plantea de que Puerto Rico está en lo que se llama un espiral de la muerte. Es decir, que Puerto Rico, en términos demográficos, pues está en un camino hacia la muerte, porque hay una población envejeciente con unos niveles de nacimientos menores de lo que es necesario para reemplazar la población existente. Así que con un país envejeciente y no suficiente nacimientos, pues naturalmente el país eventualmente va a morir. Aparte, pues el hecho de que Puerto Rico no tiene un plan de desarrollo de país, implica de que la crisis va a ser mayor, que va a seguir fomentando el éxodo de puertorriqueños, especialmente los que están en la capacidad productiva, así que van a estar saliendo del país, agravando la situación demográfica de Puerto Rico. También tenemos el problema de que tenemos un sistema educativo correspondiente al siglo XIX y XX, y ese sistema educativo que no corresponde bien al siglo XXI, pues causa de que tenemos pues un sistema educativo no correspondiente a las necesidades de un Puerto Rico como tenemos hoy día. Y encima de eso, pues lo que se está planteando es de que ante esta crisis que tenemos social y educativa, pues la educación a distancia va a permitir un repensar de la educación, y es necesario de que en ese repensar se planteen nuevos modelos de educar. Así que en temas generales de eso trata la introducción. Entramos luego en el capítulo del libro latinoamericana, pero una versión mejorada en un sentido, porque tenemos, aparte de los contribuyentes que se encuentran en la versión latinoamericana, pues también tenemos unos comentarios de la doctora Zuleira Quiñones, que es la encargada, la dirigente de Virtual Educa de Puerto Rico. Así que tenemos ese valor añadido en esta versión de este libro. En el libro básicamente es un análisis FODA, es decir, que se hace un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y las amenazas del desarrollo de la educación a distancia en Puerto Rico.
Y sobre FODA, ese modelo FODA, pues se hicieron una serie de preguntas, en total 21 preguntas, que se hicieron a las personas que contribuyeron, que contribuyeron al contenido de este capítulo. En términos generales, pues las preguntas fueron cuáles son los factores en Puerto Rico que explican la explicación de su oferta de distancia. En general, también habían preguntas sobre cuáles son los factores internos en las instituciones que explican la expansión de esa oferta. Y también, pues, cuáles son los procesos en los Estados Unidos e internacional, en términos tecnológicos, legales y educativos, que pueden contribuir al desarrollo de la educación a distancia en Puerto Rico. Así que con esas preguntas generales, pues se desarrollaron 31 preguntas en particular, que es en sí la esencia del capítulo. Y en ese libro, pues, se entrevistó a la doctora Alex Casanova, de EDP University, está José Ferrer de la UPR, está Dalimari de García de la National University, tenemos Migdalia Torres de la Universidad de Ana Geméndez, tenemos a Alexis Morales, que fue ex subsecretario del Departamento de Estado, que fue que desarrolló el proyecto de Campus Puerto Rico. Y tenemos pues los comentarios generales de la doctora Soler Quiñones. Así que ese es lo que están proveyendo en sí su perspectiva en el libro. Se trató de incluir un representante de una institución adicional, bien importante de educación a distancia en Puerto Rico, pero fue imposible que consiga alguien de esa institución a colaborar con este trabajo, así que esa institución pues quedó fuera, aunque se hizo múltiples esfuerzos de tratar de conseguir una persona de esa institución. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos en términos de las fortalezas, de que en Puerto Rico, y uno tiene que mirar esto en su conjunto para entender esas fortalezas, Puerto Rico por un lado tiene una educación en español que apela a una educación que puede necesitar de América Latina y también a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y aparte de tener esa educación en español, pues tenemos unas acreditaciones norteamericanas que es atractivo para ciertos sectores en América Latina y es importante para los hispanos en los Estados Unidos. Puerto Rico tiene unos muy buenos expertos de contenido, tenemos un sector profesorado de excelencia, de muy buena preparación. Y tenemos un fácil acceso a dos poblaciones que son clave, que son pues lo que necesitan más educación formal y titulaciones en América Latina y esa población que necesita eso también de hispanos en los Estados Unidos. Así que tenemos un buen acceso a esas dos poblaciones. Y aparte de que el costo de la educación en Puerto Rico es menor que el costo de una educación con acreditación norteamericana en los Estados Unidos. Así que esas son una de las fortalezas que nosotros tenemos. Por otro lado, tenemos unas buenas oportunidades porque pues hay unos cambios en la población que podemos aprovechar. Uno es que hay gente con vida mucho más complicada que necesita una flexibilidad que puede ofrecer una educación a distancia flexible. Hay más uso de tecnología en la educación y en la sociedad que hace que queden las condiciones más favorables para introducir y aceptar la educación a distancia. También las instituciones ya tienen una infraestructura, es decir, hay mucho uso de Learning Management Systems en Puerto Rico y eso hace de que tenemos la base para hacer una oferta buena de educación a distancia a América Latina y hacia los hispanos en los Estados Unidos. También hubo una experiencia previa de la cual podemos capitalizar, que es el proyecto de Campus Puerto Rico, que fue un intento en llevar Puerto Rico al mercado latinoamericano en términos educativos. Así que estos esfuerzos pues no son vírgenes, pues ya hay caminos ya corridos con la experiencia de Campus Puerto Rico.
También pues tenemos una muy buena tradición del uso de diseño instruccional, y eso hace pues que es más fácil diseñar para educación a distancia. Y también tenemos una buena tradición de dar un buen servicio al estudiante, que hace de que podemos satisfacer las necesidades más fácilmente de los estudiantes que incurran en educación a distancia. Pero también tenemos debilidades. Uno es la falta de liderato en el gobierno para que la educación a distancia y la educación en general universitaria pueda ofrecerse más fácilmente a las poblaciones latinoamericanas y también de los hispanos en los Estados Unidos. También tenemos una debilidad de la proyección negativa de Puerto Rico en el exterior, uno por los diferentes casos de corrupción que hemos tenido, la debilidad de la infraestructura que hemos sufrido producto de los huracanes y de los terremotos. También pues las instituciones en educación en Puerto Rico pues tienden a tener una participación mayor en actividades en los Estados Unidos y no tanto en América Latina, así que su presencia no está enmarcada en América Latina. Y también tenemos unos modelos que, aunque son más baratos que los Estados Unidos, son costosos comparados con una educación en América Latina. Y esos costos pues, son prohibitivos para unos sectores dentro de la comunidad latinoamericana y también del sector de hispanos en Estados Unidos. En términos de las amenazas que tenemos de educación a distancia, pues, de nuestro desarrollo de educación a distancia fuera de Puerto Rico, pues hay una agresividad en la competencia dentro y fuera de Puerto Rico. Hay más y más instituciones de exterior entrando a Puerto Rico y también entrando en los mercados que a nosotros nos puede interesar. También tenemos una oferta limitada y lo que encontramos es que las ofertas que se estamos haciendo están duplicándose los esfuerzos de otras instituciones en Puerto Rico. Así que eso es un problema que hay que manejar. Los programas que estamos ofreciendo también son bastante tradicionales, reflejo de la oferta presencial de Puerto Rico. Y de nuevo eso tiende a producir unos problemas cuando uno quiere llegar a unos sectores que están buscando una educación no tradicional. Y vemos de que las instituciones que están haciendo sus ofertas de educación a distancia entre el exterior, pues están haciendo pactos y acuerdos para fortalecerse y Puerto Rico pues no está haciendo esos acuerdos como debemos tener para fortalecernos. Así que es una amenaza que tenemos. Y en términos del final del libro, pues tenemos el último capítulo, que es una propuesta para crear una ley, para crear una oficina de destino educativo para Puerto Rico, de que por ley podamos tener una oficina dedicada a promocionar la educación en Puerto Rico, la educación superior en Puerto Rico y obtener la educación a distancia como parte de ese esfuerzo. Así que de eso trata el libro y pues queremos podamos generar unas discusiones sobre esta situación para tener una mayor claridad en términos de dónde estamos parados en la oferta de Puerto Rico. El libro va a estar disponible a través de Heads y vamos a utilizar Facebook como una forma de mantener vivo el libro, tener debate, discusión y seguir revisando el libro de acuerdo a los diferentes insumos que podamos recibir para que el libro sea de más utilidad para los educadores aquí en Puerto Rico. Así que de eso trata el libro y de nuevo va a estar disponible a través de Heads. Gracias.